Otro video. Este video va a ser tranqui mientras laburo y tomo unos mates. Y hoy quiero hablar acerca de qué aprendería yo para trabajar como Data Analyst en 2024. Voy a hablar un poco sobre las herramientas técnicas que creo que van a tener que aprender de acá a el año que viene. Y a su vez un poco de las soft skills que le dicen, o herramientas blandas, habilidades blandas, perdón, para empezar a trabajar como analista de datos, que creo que muchos dicen que está saturado el mercado. Yo lo veo todo lo contrario. Creo que cada vez va a haber más trabajo porque la cantidad de información que manejan las empresas no la llegan a cubrir la cantidad de profesionales que se desempeñan en este rubro del análisis de datos. Bueno, en principio vamos a poner un poco de contexto de qué estoy hablando cuando digo analista de datos, porque a veces se confunden términos de machine learning, inteligencia artificial, deep learning, big data, etc. En principio, lo que hace un analista de datos, o también lo pueden encontrar como consultor de BI, de Business Intelligence, etc., es básicamente utilizar la información de las empresas, que generan las empresas, que hoy en día todas las empresas generan información mediante software, mediante programas, mediante Excel. Utilizar esa información para describir una situación de negocio, describir qué está pasando en la empresa, hacer un análisis descriptivo y prescriptivo de decir, bueno, qué está pasando, qué pasó y por qué pasó eso, y en base a eso ayudar a los líderes de negocio, a los gerentes, a los jefes, a los CEOs, a los dueños de empresas, a tomar decisiones basadas en datos para así minimizar el riesgo y obviamente tratar de maximizar el rendimiento de la empresa, es decir, ganar más y perder menos, que es lo que todo el mundo que tiene una empresa busca, ¿no? Y para eso los datos son un gran activo, porque obviamente no es lo mismo tomar información con un análisis de todo lo que viene pasando en tu empresa que con tu intuición, lo que vos creés que va a pasar. No, bueno, con un análisis de datos vos podés decir, mirá, el producto que más rentable viene siendo es este. Los clientes, ¿cómo es? La fuente por la que más estamos vendiendo, la rama por la que más estamos vendiendo es esta. Bueno, hagamos más énfasis en esto, menos énfasis en esto, gastemos más plata en esto. Se puede hacer de todo, ¿no? Entonces, yendo un poco más a las habilidades, yo creo que en primer lugar, la habilidad por excelencia que van a tener que aprender es SQL. Que SQL es un lenguaje de programación. Aquí quizás algunos me van a salir a los tobillos, pero es un lenguaje de programación que se utiliza para interactuar con las bases de datos estructuradas. Es decir, con las bases de datos SQL que se llaman, que básicamente son bases de datos en formato tabular, o sea que los datos están como en una tabla, como en un Excel, para que lo entiendan todos. Bueno, van a tener que aprender sintaxis de SQL, ya sea para consultar o manipular datos, crear tablas, vistas, store procedures, etc. Todo para manipular la información, moverla de un lugar a otro o consultar y manejar los datos que están dentro de bases de datos. Eso es clave porque es como la fuente de todo. Luego, la segunda habilidad técnica que van a tener que aprender, y creo que con dos habilidades técnicas yo ya lo cerraría y después me puedo expresar por qué, es una herramienta de BI. Una herramienta de BI, ¿por qué? Porque las herramientas de BI se utilizan para conectarnos a las diversas fuentes de datos, ya sea una base de datos en la nube o local, en un servidor remoto, en Excel, SharePoint, Web, APIs, lo que sea. Hoy te puedes conectar con una herramienta de BI como por ejemplo Power BI o Tableau, y con esas herramientas se hacen los reportes tan lindos que ustedes ven que hacen los analistas de datos para ayudar a los líderes de negocio a que puedan detectar patrones, tendencias y así tomar decisiones. Pero no solo eso, o sea, con los tableros son una herramienta también para visualizar los datos y para explotarlos, creo yo, porque si no, si tenés todos los datos en formato tabla, en formatos tabulares, por así decirlo,
o no tabulares, porque cada vez también hay más datos que no están en formato tabla, como no sé, PDFs, videos, imágenes, etcétera, pero no me voy a meter en eso en este video. No te sirven de nada tener 1 millón de registros en una base de datos o tener una tabla pivot en Excel que no te dice nada y que actualizar el reporte te lleva 6-7 horas por día. Que eso es otra ventaja que tiene utilizar una herramienta de BI, que tienen motores de procesamiento de datos tan grandes que te automatiza todo ese tiempo que pierden las empresas en descargar los datos de un lado, pegarlos en un Excel, analizarlos. Créanme que hay gente que su laburo es ese básicamente, y con estas herramientas lo podés automatizar. Es decir, te conectás al software que genera los datos y visualizás los datos y listo. Obviamente después le da mantenimiento, solucionar los bugs, etcétera, pero ahí termina el trabajo. O sea, no termina, comienza otro, pero ahí termina la parte de procesamiento y visualización de datos. Siguiendo un poco más con herramientas, ahora creo que quiero ir a la parte de soft skills, que son muy importantes a la hora de trabajar como analista de datos, y creo que muy poca gente lo menciona. Todos se centran en lo técnico, en lo hard, en tratar de ser el mejor en SQL, en Python, en DAX, se utilizan Power BI, y yo creo que es importante tener una buena base técnica, por así decirlo, pero también las soft skills son muy importantes. ¿Y a qué voy con soft skills? Yo creo que una habilidad muy importante es la capacidad de hablar, la capacidad de el storytelling, que se llama, que es la capacidad de contar historias con datos. Vos podés hacer un reporte hermoso, hermoso, con todos los estándares de UX, UI, etcétera, que lo recomiendo hacer, pero es muy probable que los líderes de negocio, que tu jefe te diga, bueno, ¿qué está pasando? Decime, contame, no me muestres, porque muchas veces no entienden. O sea, vos me decís, ¿cómo no vas a entender un gráfico de barras, un gráfico de líneas? O sea, sí se entiende que si una barra está más grande que la otra y estás mostrando ventas brutas, por ejemplo, quiere decir que en ese lugar en particular, se pone en ese mes en particular, vendiste más que en los otros, pero vos tenés que tener la capacidad de contar y bajar a tierra el problema. Y eso se entrena, se practica, porque en ningún lugar te lo enseñan. Y una práctica muy, muy fructífera, creo, es esto: es crear contenido, es grabarte, es practicar cuando no te ve nadie. Por más que no lo subas después a ningún lado los videos, te sirve mucho porque la cámara es como un gran público. Y si te animás a subir los videos a redes sociales, es mucho más, porque es como que te estás exponiendo a que lo vea cualquiera, a que te comenten, a que te hateen, a que les guste lo que subís. Entonces eso está muy bueno para practicar esta parte de storytelling. Luego creo que otra habilidad que va a ser muy demandada y muy importante, ya lo es hoy, pero creo que en 2024, en los años venideros, van a ser mucho más importante, es el inglés. Esta profesión de análisis de datos es hiper globalizada. O sea, los puestos en tecnología en general son hiper globalizados, y el análisis de datos no es la excepción. Hay muchísimo, más allá de que hay muchísimo material en inglés, creo que siempre la vanguardia está en inglés. O sea, las mejores cosas, los mejores creadores de contenido, los mejores papers, todo está en inglés, pero bueno, eso lo podés traducir de última. Se te van a cerrar muchas puertas si no hablas inglés, por lo menos conversacionalmente. Que puedas ir a una entrevista de trabajo, que puedas ir, y lo que hablaba recientemente del storytelling, lo puedas hacer en inglés también. Explicar qué está pasando, explicar por qué no funciona un reporte, o por qué no es óptimo, o por qué elegiste hacer esto en vez de esto. Eso va a ser clave, porque por más que vivas en un país hispanohablante como puede ser Argentina, vas a ir a una reunión en Buenos Aires y la reunión va a ser en inglés. Y nadie te va a preguntar a vos si sabías o no hablar inglés, porque ya lo dan por hecho, porque está todo tan globalizado que quizás vas a ir a una empresa y tenés una reunión con, no sé, capitales extranjeros, o con parte de los inversores son de afuera, no sé, y vas a tener que explicar qué está pasando, no solo a tu jefe, que es argentino, sino a las otras personas que son inglesas, y se va a hablar en inglés por más que haya 10 personas argentinas. Pero además, con la situación de Latinoamérica en general, hay muy buenos salarios afuera y se te van a cerrar puertas por no saber hablar inglés. Y acá yo no me meto en qué tenés que saber para hablar inglés. O sea,
vos podés hacer el FIRST. Siempre me preguntan, che, ¿recomendás el FIRST, el Advanced, el TOEFL, el IELTS o no sé qué? Mirá, yo creo que tenés que saber hablar inglés. A mí nunca me pidieron un título de inglés. O sea, obviamente que te suma. A mí lo que me dijeron es, bueno, te hacemos una pregunta en inglés, o el famoso talk me about yourself, que te tenés que describir, tenés que contar acerca de vos, y ahí se dan cuenta si sabés hablar inglés o no. Y fin de la discusión. Y por último, como para ya ir cerrando el video, creo que una habilidad también fundamental va a ser la capacidad de aprendizaje continuo y de flexibilidad y de saber adaptarse a los cambios que se vienen. Con la irrupción de la inteligencia artificial nos va a pegar de lleno en muchas cosas. O sea, por ejemplo, Power BI, que es la herramienta más utilizada en el análisis de datos, ya tiene Copilot, que lo lanzan ahora creo que mañana, si no me equivoco, y básicamente te hace los reportes solo, ¿entendés? O sea, vos le decís, mirá, quiero un reporte contable financiero que me muestre las ventas por países, por sucursales, y etcétera, 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 y te lo arma. O sea, te arma una versión al 90%. Si lo querés con más lujo y detalle, ahí vamos a entrar nosotros, ¿entendés? Pero esa capacidad de sacar de todo el jugo a las tecnologías emergentes y de seguir aprendiendo y también aprendiendo de otras cosas, o sea, de tener la capacidad de capacitarme un poco si quiero meterme en un poco de programación, que no necesitas programación para trabajar como analista de datos, pero suma. Si te interesa, suma. De meterte un poco más en cruzar la frontera e ir a chusmear un poco qué se hace en Data Science, qué es un algoritmo Machine Learning de clasificación, clusterización, redes neuronales, etcétera. Meternos un poco ahí, o mismo, no sé, meternos más en negocio, en management, en marketing, en producto, etcétera. Siempre estar como moviéndonos y creo que esa capacidad de aprendizaje continuo y de poder desenvolvernos en diferentes rubros suma un montón. No solo para el análisis de datos, sino para muchas tecnologías. Yo creo que vamos a un mundo donde vamos a ser más flexibles o más maleables, por así decirlo, y bueno, tenemos que tener esa capacidad de amoldarnos a lo que se viene. Bueno, creo que ya para ir cerrando, estas más o menos son las habilidades de las que quería hablar para un data analysis a partir del 2024, y como para hacer un cierre, hablamos de SQL, herramientas de BI como Power BI, Tableau, Looker Studio, la que les guste, entender cuando hablo de SQL también no lo nombré, pero también hablar de modelado de datos, de entender qué es una tabla, qué es una primary key, qué es una foreign key, tablas dimensionales de hecho, etc. Eso va todo incluido en SQL, o sea, todo lo que es modelado de datos. Y después hablamos de soft skills, que son storytelling, inglés y capacidad de aprendizaje continuo. Y así damos un cierre. Muchas gracias, mi nombre es Timoteo García, soy fundador de Skilltics, una empresa especializada en analítica de datos y business intelligence, y este es mi canal de YouTube. Si quieren seguirme y suscribirse, también en mis redes sociales subo videos todos los días. También tengo una newsletter que ahí comparto material y les mando cositas para que puedan descargarse, y en estos días sale mi serie de tutoriales pagos que van a salir entre $2 o $3. No te compras ni una coca con eso, pero para que puedan aprender un poco más acerca de este mundo de los datos. Muchas gracias y nos vemos.